Continuando con las entrevistas esta mañana, llegó el momento de conversar sobre la tuberculosis, su tratamiento y las formas resistentes al tratamiento que podrían llegar a ser. Ustedes no saben lo caro que podría ser, pero les voy a adelantar una cifra. Luego de terminar el bloque anterior con la doctora Ríos, me comentó que cada paciente cuesta $54 cuando la tuberculosis es sensible a todo el tratamiento. $54 cuestan los 6 meses de antibióticos por cada paciente. Cuando hablamos de tuberculosis resistente, esto podría aumentar 1000 veces más. Y me puedo quedar corto. Para los 104 tuberculosos que hay XDR, tendríamos que tener $1 millón para poderlos tratar. Para 100. Con $1 millón, ¿cuántos sensibles podríamos tener? Porque sí, por eso es que es importante que ustedes entiendan que la mejor manera de evitar tener casos resistentes es haciendo despistajes. Si usted tiene tos por más de 15 días y vive hacinado en un sitio todo cerrado, vaya y hágase un despistaje, porque eso podría costar $54. Si no hace eso y adquiere una forma resistente, podría llegar a necesitar para curarse hasta $1 millón probablemente para todas estas personas. Así que sin más preámbulo le doy la bienvenida al doctor Leonid Leca. Él es médico epidemiólogo responsable de Socios en Salud. Es una institución, es una ONG que forma parte de otra más grande, multinacional, que se llama Partners in Health, que fue creada hace 30 años por 2 médicos que vinieron a Caraballo a trabajar con pacientes con tuberculosis y en el camino fueron creciendo sin ningún interés más que el de ayudar a la gente a salir de la pobreza. Y yo creo que eso es importantísimo. Gente sana, gente que no es pobre. Gente enferma, gente que va a ser pobre. La enfermedad trae pobreza. Leonid, bienvenido al programa, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero gracias la verdad es que es preocupante que, si bien es cierto, en el Perú tenemos 1200 MDR y más o menos 100 y algo de XDR, la plata que tú necesitas para curar estos 1300 y estos 104, o sea, digamos, estas 1500 personas, la diferencia es astronómica. La diferencia es astronómica, ¿no es cierto? Es astronómica, o sea, con lo que invertiríamos en curar a estas personas, en tratarlas, porque de ahí que se curen es otra historia también, ¿no? Es enorme. ¿Por qué el bacilo de Koch se vuelve resistente? ¿Cuáles han sido las principales razones por las cuales un paciente con tuberculosis tiene que acceder a un tratamiento mucho más caro? ¿Por qué hay 1.300 peruanos que tienen tuberculosis MDR y 104 con XDR? En realidad hay muchos factores, ¿no? El bacilo mismo ha sido muy astuto y conforme ha avanzado los años ha creado capacidad de adaptarse y de hacerse más agresivo, ¿no? También, obviamente, cada vez los medicamentos que tenemos disponibles han sido más estrechos, ¿no? Y existe todo un impulso mundial por generar mejores medicamentos para tratar la tuberculosis resistente. Ya. Hay asuntos ligados también a los servicios de salud, que a veces por algunas deficiencias no ha habido el acompañamiento para los pacientes, ¿no? Y también en algunos casos es por las mismas personas, ¿no? Porque la enfermedad, la tuberculosis resistente también está muy ligada y es más complicada de tratar cuando hay otras enfermedades asociadas, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas. Y no se podría decir, como la doctora Ríos comentaba, ¿no? Tiene que ver mucho las partes no médicas. Así es. Todo lo que es los determinantes sociales, ¿no? Que hacen que la enfermedad se transmita mucho más rápido, de forma más frecuente. Claro, hay razones propias del microbio, de la naturaleza, el comportamiento del microbio, y hay factores alrededor que son básicamente sociales, que no están ligados directamente a lo que es sector salud. Así es. El problema de la tuberculosis resistente es, como es más agresiva, necesita más tiempo de tratamiento, o sea, hay un entorno mucho más complicado. Ahora, ¿no? Dentro de la resistencia, Leonid, tenemos nuevas categorizaciones. La MDR y la XDR. ¿Qué significa tener una tuberculosis MDR? ¿Qué significa MDR? ¿Qué significa XDR? ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Sí. Bueno, para entender, esto es como cualquier bacteria. Por ejemplo, una persona que tiene una infección urinaria, a veces le mandan a hacer un antibiograma y ese antibiograma dice, ok, con este medicamento te vas a curar de la infección urinaria. La tuberculosis es similar, ¿no? Tiene categorías que se hace una prueba, y esa prueba, que se llama prueba de sensibilidad, te categoriza si eres tuberculosis sensible o la simple, o tuberculosis resistente. Y la tuberculosis resistente también tiene un abanico de categorías. La más común, la más conocida es la tuberculosis multirogo resistente o la TB-MDR,
que es cuando cuando el bacilo es resistente a dos de los medicamentos más importantes para tratar la tuberculosis, la isoniazida y la rifampicina. Entonces, yo soy TBMDR, quiere decir que estos dos medicamentos ya no van a funcionar conmigo. No me van a curar. Entonces, significa que necesito usar medicamentos diferentes que pueden ser más agresivos, más fuertes, pero a la vez podrían ser más tóxicos para la persona, ¿no? Con mayores eventos adversos y más difícil de tratar. ¿Y será XDR cuando es resistente a...? Entonces, hay categorías de los antibióticos. Sí. Cuando además de ser MDR, tengo resistencia a un grupo de antibióticos que se llaman las quinolonas, como la levofloxacina, moxifloxacina, ¿no? La ciprofloxacina, o soy resistente a otra categoría que son los inyectables, los aminoglucósidos, como la gentamicina, candamicina, streptomicina. Ahí se define que eres una persona con tuberculosis XDR o extensamente resistente. Obviamente, cuanto más me acerco a este lado, más difícil es el tratamiento. De 6 meses de tratamiento puedo llegar a 2 años de tratamiento. A 2 años de tratamiento. Y es mucho más difícil de eso vamos a conversar, Leonid. Tenemos a Lorena de Salamanca en línea esperando por hacernos una consulta. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Mi consulta era la siguiente. Cuando nació mi hijo en la clínica Ricardo Palma, el pediatra dijo que no lo vacunen de la TBC, que ya no era necesario, y no lo vacuné porque su papá también apoyó esa idea, y ahora tiene 16 años. No sé si se puede vacunar todavía o ya no. Es una muy buena pregunta, Lorena, gracias por llamar. Una persona se puede vacunar contra la tuberculosis a cualquier edad. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuándo es más necesaria? Porque no podríamos defendernos nosotros solitos con nuestras propias defensas, valga la redundancia, y cuándo podrían nuestras defensas darnos una protección lo suficientemente buena como para no necesitar vacunarnos. La respuesta es bien simple, depende de la edad. Por eso es que a los 16 años, la verdad, vacunarse o no vacunarse no es tan importante como cuando recién naces. Voy a dejarle la palabra al doctor Leca para que te lo explique. Sí, lo que yo podría agregar es que lamentablemente no tenemos una vacuna que te proteja al 100% de la ninguna vacuna en realidad te protege al 100%, pero la mayoría te protege pues 95, 98%, ¿no? En el caso de la vacuna de la BCG que existe para la tuberculosis, protege y evita que si una persona se enferma, desarrolle formas graves de tuberculosis. Sobre todo los niños pequeños. En el cerebro, formas fuera de los pulmones, ¿no? Sobre todo los niños pequeños. Frente a la tuberculosis del niño pequeño, que es la forma severa, la vacuna sí funciona bastante bien, por eso es que es importante poner la vacuna, ¿correcto? Así es. ¿No? Creo que no me equivoco, ¿no? Eso es así, sí. Ahora, sobre el tema de que si se puede repetir o se puede poner en otra etapa de la vida, en realidad todavía existe bastante discusión. Sí. Aquí en Perú nosotros, en Socios en Salud, hicimos un proyecto de investigación siguiendo un grupo de personas y haciendo modelos matemáticos. Sí. Y hay una hipótesis de que si tú vacunas, si tú repites la vacuna luego de los 20 años, podría generar cierta inmunidad de protección adicional. Un booster, digamos, un refuerzo. Sin embargo, no, o sea, eso obviamente eso suena lógico pensar, ¿no? Que si activas tu memoria inmunológica, pues que la enciendas un poquito más. Sin embargo, el mensaje es toda persona. Ahora, la doctora Ríos dijo algo importante, ¿no? La forma de tuberculosis que contagia es la forma pulmonar. Y los niños no hacen formas pulmonares. O sea, si un niño está contagiado de tuberculosis es porque vive con un adulto que tiene tos por más de 15 días por tuberculosis, ¿no? Entonces a veces es muy importante saber que alrededor de los niños, quienes lo cuidan o quienes están con ellos, no tengan pues tuberculosis. Claro. Ese tema de el contacto es muy importante en el diagnóstico de tuberculosis. En niños a veces la presentación de la enfermedad es muy diferente. ¿No? Puedes tener un niño, hemos visto niños que pueden estar jugando, pueden estar haciendo su vida normal, le tomas una placa y encuentras algo raro, y empiezas a averiguar el papá, la mamá en la familia y puede haber un caso, entonces empiezas a sospechar, ¿no? O al revés, el niño puede estar muy activo, pero de un momento a otro empieza a estar inactivo y tú dices, algo tiene. Así es. Puedes pensar en que es tuberculosis. Pero siempre, nosotros decimos, detrás de un niño con tuberculosis hay un adulto que probablemente la ha contagiado. Efectivamente. ¿No? La mayoría, cuanto más pequeños son, más están en casa. El 70% de los niños se contagian dentro de su domicilio. Volviendo un poco a cómo tratar una tuberculosis MR, en el Perú
Hay 1.300 MDR, 104 XDR aproximadamente. ¿Dónde se concentran la mayor parte de casos MDR? ¿Cuál es la zona de Lima, en todo caso, la zona del Perú donde más casos de MDR hay? ¿Cuál es la relación entre la resistencia y el VIH? Sí, bueno, los casos están distribuidos la mayoría en Lima, en el caso de tuberculosis MDR. La mayoría, el 70% de los casos están concentrados en Lima. En la costa norte hay otro grupo, igual en la selva. Es una distribución más o menos similar a la que la doctora Ríos estaba comentando respecto a la tuberculosis. ¿Cuánto dura el tratamiento? De año y medio a 2 años. De año y medio a 2 años. Es un tratamiento, bueno, muy duro, con inyectables por varios meses, ¿no? A veces produce una serie de eventos adversos para la persona. Así es. Y por eso que la persona necesita mucho acompañamiento, ¿no? Y seguimiento para que no abandone. ¿Cuánto de curación se puede obtener con un tratamiento para una MDR o una XDR? Ese es uno de los problemas que tenemos. En el mundo, para que tengamos una idea, solo el 50% de las personas con tuberculosis MDR se están curando. Y si tienen TB-XDR, solo el 30%. ¿Y cuando es sensible, ¿no? qué tasas de curación Cuando es tiene? sensible, el promedio es 85%. O sea, tienes un tratamiento. ¿Cuánto más caro puede ser el tratamiento MDR con respecto al tratamiento sensible? De 50 dólares. De 50 soles, digamos, el tratamiento a $500, ¿no? Y de ahí a $55,000. Y de ahí a $55,000 para tener con 50, 85% de curación, con 500, 50% de curación y con 50.000, 30% de curación. Claro. Qué mal negocio es no estar atento. Entonces, ese es el panorama en el mundo. En el país, en el Perú, ¿no? Los índices de curación de tuberculosis multirobo resistente está en ese momento alrededor del 60%. Nos castiga mucho el abandono del tratamiento, ¿no? Leonid, el tiempo es tirano. Yo sé que ustedes en Socios en Salud son un aliado estratégico para el Perú. Yo creo que tienes un mensaje que dar, sobre todo en estas épocas de desastre. En el Día Mundial de la Tuberculosis, ¿qué es lo que están buscando ustedes encontrar en la población? Sí, bueno, el mensaje que yo podría agregar es el tema de prevención, ¿no? Las personas tienen que cuidarse, ventilar sus espacios en donde están viviendo. Ahora que estamos en una etapa complicada por el tema de las lluvias, inundaciones, nosotros hemos visto... Están colaborando ustedes también, así es, ¿no? hemos visto bastante solidaridad. El fin de semana pasado lanzamos una convocatoria para formar brigadas de salud y tenemos alrededor de 4.000 inscritos. Nosotros estamos concentrándonos en la zona norte, alrededor del río Chillón hasta Canta, para trabajar, porque es muy importante el tema preventivo. Ahora estamos viendo el tema de enfermedades que recién están apareciendo, ¿no? Enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias. Entonces hay que siempre estar pensando, bueno, y ayudando a los servicios de salud para que sigan fortaleciendo, ¿no? ¿Cómo se contactan con ustedes si quieren ayudar? Bueno, nosotros tenemos 4 centros de acopio para las donaciones que aún continúan en la oficina San Borja, en San Martín de Porres y en Caraballo. Pueden llamar al 612-5200 o entrar a las redes sociales y buscar el nombre de Socios en Salud para seguir colaborando. Todavía hay muchas personas que necesitan apoyo. Perfecto, Leonid, te agradezco muchísimo. Espero que todo vaya bien y que salgamos adelante. Gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Leonid Lerca, director de Socios en Salud, médico epidemiólogo, hablando sobre tuberculosis MDR, sus costos y las razones por las cuales existen formas resistentes. Nos vamos a una pausa y en el siguiente bloque tendremos una nota para ustedes que habla acerca de las formas de diagnóstico, las técnicas de diagnóstico de tuberculosis. Ya volvemos.